Nació en la Ciudad de México e inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en 1970 bajo la dirección del maestro Silvio Carrizosa. En 1974 viaja a España a estudiar en el Conservatorio Superior de Música de Alicante con el maestro José Tomás, discípulo del gran maestro Andrés Segovia, especializándose en el repertorio de música europea contemporánea. En 1977 obtuvo el diploma de posgrado en la Schola Cantorum de París, bajo la dirección del eminente musicólogo mexicano Javier Hinojosa, maestro de guitarra y música antigua, donde obtiene el primer premio de virtuosismo. Ese mismo año ingresó a la Universidad Internacional de Música de París, estudiando con el guitarrista uruguayo Óscar Cáceres. Dentro de su vasto currículum cabe mencionar que asistió a clases magistrales con grandes maestros de la época, como Andrés Segovia, Julian Bream, Manuel Barrueco, Leo Brouwer, Abel Carlevaro, entre otros. Así como también participó en varios festivales internacionales alrededor del mundo y actuando como solista con varias orquestas en países como Estados Unidos, Irlanda, Italia, Francia, España, India y México. Marco Antonio Anguiano desarrolló una importante actividad docente en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Música del Centro Cultural Olinjo Listli. Anguiano renovó el escenario de la guitarra en México de los últimos 25 años al actualizar el repertorio e innovar la manera de tocar el instrumento. Desde su llegada a principios de los 80s, los alumnos de la especialidad lo buscaban debido a su técnica y a lo distinto de su repertorio. Durante los años que el maestro ofreció su cátedra de guitarra clásica, supo formar excelentes ejecutantes y ganarse el respeto de sus compañeros profesores, la admiración de sus alumnos y el cariño de cuantos le conocieron. Si bien estaba comprometido con la música europea del siglo XX, no obstante, Marco Antonio Anguiano supo privilegiar la música de compositores mexicanos, tanto en el estreno como en la creación de obras nuevas. Tal es el caso de estas 3 piezas para guitarra, compuestas por el maestro Jorge Ritter, dedicadas al maestro Jorge Miller y revisadas por él junto con el maestro Anguiano.
Cuando hablamos del repertorio que el maestro Marco Antonio Anguiano difundió en México de una manera trascendente, tenemos que hablar de la posmodernidad. La posmodernidad no es el suceso consiguiente de la modernidad, sino la superación de viejas etapas, la ruptura del sujeto histórico o el desdibujamiento del progreso, o bien, como el filósofo Bátimo, considerado un teórico de la posmodernidad, definiría: disolución de la modernidad. Podemos decir entonces que no tiene como objetivo reaccionar a la modernidad. Por el contrario, comparte algunos rasgos con ella y sin embargo al mismo tiempo puede diferir en otros. Podríamos decir que la posmodernidad es un efecto de la globalización. Luis Brito García, historiador, menciona que la historia, según los modernos, es solo la escalera por la cual sube el progreso, sirviéndose de las épocas como escalones. Las estéticas de cada periodo, entonces, serían los signos que permiten reconocer el orden sucesivo y necesario de cada uno de los peldaños en esta ascensión irresistible. Sin embargo, en la estética de la posmodernidad, tomando la crítica de la superación y el progreso, la creación pierde todo sentido, siendo reducida únicamente a una reutilización de los viejos signos característicos. De esta forma, la idea de creación en la posmodernidad no reside en la elaboración de nuevos lenguajes o estilos, sino en la reutilización creativa de dispositivos ya codificados que responden a épocas anteriores. En pocas palabras, en el ámbito de la música sería la reutilización de elementos de periodos históricos anteriores, tal como se puede notar en los conciertos grosos de Alfred Schnittke, en los cuales retoma esta forma instrumental barroca, pero al mismo tiempo con una estética completamente distinta. Pero el posmodernismo no solo rompe las barreras del tiempo, sino también estilísticas. Daniel Charles, musicólogo francés, en 1986 también menciona acerca de la posmodernidad en la música, que se resume en el desdibujamiento de la separación entre música seria y música comercial, entre música pesada y música ligera. Y es aquí donde cabe mencionar la obra del maestro Leo Brouwer, en la cual varias de sus obras reflejan la clara influencia de la música afrocubana. En este caso particular, de las 3 piezas para guitarra del maestro compositor mexicano Jorge Ritter, podemos notar claramente formas típicas de la música académica, como es la forma ternaria simple, la cual consta de 2 partes contrastantes y la repetición de la primera. Sin embargo, también es muy notorio la influencia que tiene del jazz. Toma 2.
Las 3 piezas para guitarra del maestro Jorge Ritter son una buena referencia para entender lo que significó la aportación del maestro Marco Antonio Anguiano al gremio de guitarristas en México, pues por su lenguaje postmoderno abrió completamente el horizonte tanto a compositores del instrumento como a intérpretes. Esta tercera y última pieza es probablemente en la que más se puede apreciar la influencia del jazz, pues contiene una progresión de acordes muy característica que se escucha en un montón de grabaciones del estilo, la cual es esta. Esta progresión la podemos escuchar, por ejemplo, en obras como Equinox de John Coltrane. En esta pieza vamos a poder notar la misma progresión de acordes, pero en su respectiva tonalidad. Claro, con el propio desarrollo del compositor. Otra cosa que vamos a poder escuchar es el uso de este tipo de acordes. O este. Acordes que en un contexto estrictamente académico no se hubieran usado, o por lo menos no de esa forma. Pero recordemos que estamos mezclando dos géneros completamente ajenos, tanto el repertorio académico de la guitarra clásica como el del jazz. Y es así como obtenemos estas maravillosas obras que forman parte de un acervo que no hubiera podido llevarse a cabo si no hubiera sido por el maestro Marco Anguiano.